Hola, bienvenidos al octavo episodio de Encuentro de Mentes. Yo soy Fernanda y como siempre estoy con mi amigo. Carlos González. ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Es posible que algunas almas permanezcan entre nosotros? ¿Los susurros que se escuchan en la noche son simplemente ecos de la imaginación o señales de una realidad invisible? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha relatado encuentros con fantasmas y espíritus, religiones, tradiciones esotéricas, testimonios populares. Incluso la ciencia moderna y la física cuántica han intentado, cada una a su manera, explicar lo inexplicable. En este episodio vamos a sumergirnos en un recorrido profundo y multidisciplinario. Exploraremos las manifestaciones más comunes de casos escalofriantes, la visión de las religiones y las teorías esotéricas. Prepárate para cuestionar la realidad, abrir tu mente y tal vez mirar de reojo al rincón más oscuro de tu habitación. Un gusto estar contigo, Fer. Efectivamente, este tema es interesante y parecido a los temas que hemos tratado últimamente sobre cuestiones que muchas veces no se pueden explicar, en este caso el fenómeno de los fantasmas o entes, que la verdad nos ha tocado incluso, como en algún episodio anterior lo platicamos, de que nos llegamos a ver cierto tipo de actividades o fenómenos. En el sentido estricto de investigación científica como tal, pues no es comprobable al 100%, porque como lo hemos dicho, ¿no? El rigor científico es muy específico, entonces a veces es complicado que algunos fenómenos que desconocemos o que no tenemos las habilidades y herramientas o se puedan explicar. Pero bueno, aquí vamos a darle un poquito de información, de contexto sobre todo el enfoque tanto esotérico, científico y de forma cultural que se ha llevado a cabo con el fenómeno de los fantasmas. Así es, mira, primero que nada vamos a platicar acerca del enfoque esotérico, que pues ahora sí que es el más ocurrido. Creo que cuando todos pensamos en este tipo de manifestaciones, pues pensamos en esta parte del esoterismo, ¿no? La cual desde el mismo esoterismo, los fantasmas y espíritus son considerados entidades energéticas o conciencias desencarnadas, que habitan en planos paralelos o interdimensionales. Esta perspectiva parte de la premisa de que la realidad está compuesta por distintos niveles vibracionales y que la muerte física no implica la disolución total del ser. Esto pues obviamente es lo que nos habla cuando incluso la misma religión, ¿no? La parte de que hay una parte del ser humano que es la divina, digamos, la cual siempre cuando el cuerpo físico muere, esa parte espiritual o energética es la que se desprende y se va, ya sea la creencia que tengamos, puede ser al cielo, se una a una energía mayor, regrese a la energía fuente, en fin, hay muchas diferentes formas de verlo, pero siempre está concentrado en esta parte, ¿no? La división del cuerpo físico con el cuerpo energético. Sí, normalmente varias religiones así lo explican, ¿no? En el caso que lo veremos un poquito más adelante, el caso del hinduismo, que es más representativo en cuestión de, hay una segunda vida, ¿no? Una especie de reencarnación Así es. en la que en ese inter pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pueden pasar que el alma de las personas estén vagando por algún otro plano dimensional y esto es también de alguna forma corroborada también con algunas otras religiones, como es la religión católica, en el que pues se habla de un purgatorio, se habla de un lugar en donde van las almas después de morir y que finalmente pues pueden en algún momento estar vagando entre nosotros, que son las representaciones que a veces nosotros vemos en la vida terrenal. Así es, mira, como tú bien mencionas, pues bueno, esta parte de las religiones es pues va prácticamente la base de esta parte esotérica, pero bien, como sabemos, en teoría se supone que hay diferentes tipos de estas manifestaciones, la cual el mismo esoterismo pues se ha encargado de darles una clasificación. El primero de ellos son los espíritus desencarnados, que son las almas que permanecen en plano terrenal debido a apegos emocionales, traumas o muertes violentas. Pueden ser benévolas, neutrales o maliciosos. Esos son los típicos casos que hemos visto, pues ahora sí que en la televisión, en el cine. Amityville, por ejemplo, la famosa Annabelle, que incluso hace una semana tuvo ahí un incidente interesante en el cual se vio nuevamente envuelta. Son este tipo de espíritus, los cuales, pues bueno, como bien dice aquí, cuando se habla mucho de cuando tiene alguien una muerte súbita, por ejemplo, que a lo mejor dejó muchas cosas pendientes, que incluso pues se habla bastante de que la gente a veces no se da cuenta que se mueren, ¿no? Entonces, como ellos no se dieron cuenta de que murieron, se quedan penando, ¿no? Y tienen un loop constante.
en el cual, pues bueno, de esta forma, pues no pueden trascender a ese nivel superior del que hablamos, ¿no? Esta parte sería la de los desencarnados. No sé si a ti te ha tocado ver alguna manifestación de este tipo o escuchado de ellas en algún lugar que has estado. Completamente así como un espíritu desencarnado que haya poseído quizás algún objeto, algo como bien platicas de algunos ejemplos de las películas de Hollywood o Annabelle. No me ha tocado, nunca he visto algún objeto que se haya movido o que tenga una acción por sí misma. Sí me ha tocado ver de repente algunas sombras, de repente como que algo Ujú. pasa, pero bueno, siento que eso también puede llegar a tener una explicación lógica. Yo sí creo que de verdad existen cosas, como hemos comentado, que no se pueden comprender, que no se pueden entender. Hay mucha gente que los ha visto cosas que no, objetos que se mueven quizás, o algunas representaciones de algunas sombras, o incluso a la misma persona han visto Ujú. alguna especie de lo que realmente se denomina como fantasma. Yo creo que realmente sí existe esto, que simplemente todavía hasta el momento no existen los métodos necesarios o las herramientas para poder entenderlos, ¿no? Como tal, hacer un conocimiento de estos fenómenos. Sí, así es, y sobre todo este que mencionas de la sombra o de sentir que te están observando, yo creo que es algo de lo que casi muchos hemos sentido, ¿no? O incluso de repente de reojo estás sintiendo que alguien te ve o ves un volumen, incluso una forma con volumen, o sea, este creo que es el más común. Yo creo que sí, en la mayoría de los casos, como mencionas, pues es más que nada debido a su gestión o a lo mejor una pareidolia, o sea, hay muchas explicaciones, ¿no? Pero hay, como siempre digo, no sé, hay cierto número de casos en los cuales pues sí trascienden algo más allá de una simple confusión, ¿no? Ahora bien, dentro de estas manifestaciones también se encuentran los egregores. Estas son formas energéticas creadas por la mente colectiva. Fíjate lo que hemos platicado también, el poder de la sociedad como un ente, ¿no? Sí, claro. Un cerebro Ujú. global, ¿no? A menudo son alimentadas por rituales, pensamientos reiterativos ocultos. Esto también es conocido como las famosas tulpas, que es cuando se comenta mucho, por ejemplo, como Slenderman. No sé si has Ajá. escuchado Sí. que Slenderman se supone que se manifiesta, que realmente ya trascendió, Ajá. y esto empezó como un creepypasta de internet, por Claro, ejemplo, ¿no? claro, sí. Entonces se supone que este tipo de energías o seres son estos, ¿no? Que se habla tanto de ellos, que como bien menciona aquí, ¿no? O sea, se meten tanto en ese subconsciente colectivo, que ese mismo energía lo crea y lo pone en la realidad. Entonces sería este tipo de manifestaciones. Te digo, la de Slenderman últimamente es muy conocida. Incluso hay un documental, no sé si lo llegaste a ver, de unas niñas que pues pensaban que Slenderman se les manifestaba y con tal de atacarlo mataron a una de sus amigas, ¿no? En un ritual supuestamente para Sí, sí, que... sí supe de ese caso. Y fíjate que respecto a este punto de los egregores, yo voy un poquito más a la creencia de que esto puede realmente ocurrir. Es decir, la mente es lo que crea todo, es decir, muchos de los inventos, muchas de las cuestiones que existen empezaron con una idea, es decir, y después posteriormente se llevaron a la parte materialista o la creación de las cosas. Pero al tenerlo inicialmente dentro de la mente, pues quiere decir que ya había un origen, ¿no? O sea, se creó algo. Me parece que sí tiene lógica el hecho de que uno, por medio de la mente, por medio de rituales, de pensamientos, pueda llegar a crear a algún ente que posteriormente quizás se alimente, ¿no? De ese tipo de pensamientos, de ese tipo de emociones de la gente, y pueda llegar a hacer una representación física sobre lo que, o una representación energética sobre aquello que se ha creado en la mente, ¿no? Y sí, bueno, como comentas, pues sí es real esta parte, ¿no? Al final, todo lo que existe antes fue una idea, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no también que puedan trascender de este tipo las ideas que se puedan tener, ¿no? Incluso, perdón que te interrumpa, incluso pues parafraseando un poquito la parte de la Biblia, en varias partes Dios comenta, dice que no adorarás otros dioses. Esto de alguna forma pues deja entrever de que sí existen otros entes o Ujú. otras creaciones en las que mucha gente le da la adoración. Sí, Y claro. bueno, finalmente pues en la Biblia se dice, ¿no? Que estos entes realmente no tienen poder, ¿no? Simplemente se les adora de una manera falsa, pero para no perder el punto, quiere decir que efectivamente puede hacer creaciones del ser humano a las que luego les da cierta veneración, o de repente llegan a hacer cierto tipo de rituales ante estos entes y logran tener una representación vívida, ¿no? Claro. Dentro de esta clasificación también de los espíritus y, bueno, fantasmas, seres espirituales y demás, se encuentran las larvas astrales. Estas como tal no son entes, pero son energías negativas, digamos, son parásitos
que son formados por pensamientos negativos recurrentes. Se alimentan del miedo, la ira y otras emociones densas. Seguramente nos ha pasado que tenemos un mar de problemas en diferentes situaciones y no solamente te sientes mal tu estado sentimental, no te pega nada más en esa parte sentimental, ¿no? Sino que físicamente también es tanto esa pesadez que literalmente sientes que te están arrancando la energía, ¿no? Cuando son momentos muy difíciles, obviamente, pues la lógica nos indica que tendremos que tener pues más fuerza para trascenderlos, para ser más fuertes que ellos, ¿no? Pero todo lo contrario, nos apagamos de una manera tal en que incluso a veces el accionar para hacer las cosas necesarias no nos es posible. Esta parte sería la de las larvas astrales. Sí, creo que va un poquito de la mano con los egregores, ¿no? Es decir, son a lo mejor energías creadas, pero esa energía como tal puede ser que ya hayan existido, que siempre hayan existido y que nada más alimentan de las emociones, o pueden ser que sean creadas, ¿no? Con la mente y finalmente, como tú dices, a lo mejor uno está pensando recurrentemente en algún problema y fortaleces esa energía, pero de alguna forma también la está uno creando, ¿no? Claro, sí, al final de cuentas, pues es algo que tú mismo estás activando en tu mismo cuerpo, ¿no? Como que le gane esa parte negativa a la positiva, pero bueno, ahora sí que aquí sí es algo que yo creo que a todos nos ha pasado. Puede tener muchas explicaciones, seguramente la más propia y la más obvia, pues sería una depresión o ansiedad, que pues es lo que te puede llegar a también a causar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, claro. Dentro de estos seres también se encuentran los seres de luz, obviamente que son los espíritus, guías, maestros ascendidos, que son considerados entidades superiores, que ayudan a los humanos en su camino espiritual, ¿no? Obviamente lo que estamos hablando, como tú mencionabas, la Biblia, Dios, Jesús, los ángeles, en fin, o sea cual sea tu fe, pues obviamente tú orientas esa parte de la espiritualidad hacia ellos, ¿no? Y ellos están criados, o creados más bien, para, pues como bien dice aquí, ¿no? Ser una orientación y un apoyo para el ser humano. Exacto, la característica predominante de estos seres de luz es que de alguna forma son positivos, ¿no? Es Así decir, te es. enseñan algo, se te llevan por un camino de ascensión, vamos, es una connotación completamente diferente a los que hemos estado viendo anteriormente, que son un poquito más como con una actitud negativa, que no ayudan al ser humano, ¿no? En estos casos de los seres de luz, como bien comentas, pueden ser espíritus, guías, ángeles incluso, que pueden estar encaminando al ser humano a lograr ciertos propósitos positivos. Ahora bien, los seres elementales, estos son los que se asocian a la naturaleza, las hadas, duendes, gnomos, que esta parte del esoterismo los considera reales en planos intermedios. Se supone que estos seres, al tener una vibración diferente, están entre ambos mundos, ¿no? Entre el mundo onírico y el mundo real, ¿no? Y de estos, pues bueno, yo creo que todos también conocemos alguna historia mínima, si no de hadas y gnomos, pero bueno, creo que eso es casi, ¿no? Pero mínimo, los duendes, yo creo que en cualquier lado que vayas, incluso, sobre todo en pueblitos, ¿no? En partes de provincia, se habla mucho de los duendes, los chaneques, aluches, dependiendo en qué parte te encuentres del país o del mundo, la manifestación cambia de nombre, ¿no? Pero al final de cuentas es de los más ocurridos. Sí, también hay que tomar en cuenta que, como bien dices, estas representaciones se dan en lugares a veces alejados de las ciudades, Ujú. por lo que uno podría llegar a pensar que estas representaciones son parte de la cultura del pueblo, Ujú. ¿no? Del lugar donde se genera, que a lo mejor desde hace mucho tiempo se hablaba sobre que era una área de duendes, una área de donde había este tipo de seres elementales, y pasan de generación en generación, entonces a veces estos lugares se vuelven famosos o se vuelven populares porque hablan de que en esos lugares hay ese tipo de apariciones, pero no podemos descartar de que se trate de una información que se pasa de generación en generación y que realmente a lo mejor no es como tal verdad, ¿no? Claro, y fíjate, por ejemplo, es como ahorita las brujas, ¿no? Te ha tocado que últimamente se ha puesto de moda lo de las brujas. Están saliendo, bueno, siempre, no es que sea una moda, pero siempre se ha sabido de ellas, ¿no? Pero últimamente han salido ya muchos videos, que sabemos pueden ser ciertos o no, de esta manifestación, las famosas bolas de fuego, ¿no? Ujú. Que esas, pues yo creo que cualquiera que vive cerca de un cerro, pues te habla de ellas, ¿no? Sí, exacto. O los mismos fuegos fatuos, ¿no? Que también ves de repente en la noche, en medio de un sembradío, ¿no? La clásica, ¿no? En una casa, ¿no? Ya es Sí, que antes decían incluso, ¿no? Si ves que se ve fuego en tu casa tesoro, ¿no? que es Decían. oro. Pero ¿qué te decían también? Pero solamente es Ajá, para quien es dueño de ese lugar, ¿no? Si alguien ajá. más lo agarre, el oro desaparece o bien le queda una maldición a quien lo tome, ¿no? Pues mira, yo he escuchado respecto a las bolas de fuego que comentas, que sí son muy populares.
Pues ahí depende del estado de ánimo de las personas, ¿no? Si estás en un estado de ánimo de que te gusta hablar sobre ese tipo Ujú. de cuestiones, pues sí, tú piensas que es un evento, un fenómeno que no tiene explicación y que tiene algo que ver con el esoterismo. Pero también hay gente que me ha comentado cuando les he preguntado sobre estas bolas de fuego, me dicen que me dan una explicación un poquito científica, ¿no? Me Ujú. dicen, no, lo que pasa es que en esos lugares hay ciertos elementos químicos como azufre, etcétera, Sí, que al claro. contacto con el viento, al contacto con el calor, etcétera, llegan a crear esas ilusiones, ¿no? Entonces, digo, también muchas veces también depende del enfoque que le demos a las cosas, ¿no? Si Claro. realmente queremos creer en cierto tipo de cosas o realmente existen o simplemente son cuestiones de voz popular, ¿no? Las que se transmiten nada más. Sí, así es. Y al final de cuentas, bueno, la mayoría de todos, si no es que el 95% de este tipo de fenómenos, pues es eso, ¿no? En gran parte es tradición oral, ¿no? De ahí nace todo, como mencionábamos, con las tulpas, ¿no? O los egregores, ¿no? Ahora bien, como sabemos, pues hay mucha gente que, digo, este es mi caso, a lo mejor el caso de muchos, que sí les gusta mucho este tipo de fenómenos, pero no solamente se quedan con esa parte, ¿no? O sea, ellos quieren saber más o quieren contactarse o quieren ver de qué manera poder saber más de estos seres tanto elementales, fantasmas y demás. Ahora bien, si hay ciertas herramientas, obviamente digo herramientas entrecomillado, para tener contacto con este tipo de entes, ¿no? Los cuales, pues bueno, primero que nada, pues va la Ouija, el que todos hemos conocido, incluso algunos seguramente la han jugado, que es un tablero alfanumérico utilizado para comunicarse con entidades. Este es muy controvertido por la posibilidad de tener seres negativos, ¿no? Es el clásico que tiene incluso cientos de películas y que es la base pues, en la cual parten pues, muchas de las historias que conocemos de demonios y demás, ¿no? No sé si alguna vez has tenido contacto con alguna o has sabido a alguien que la haya utilizado. Sí, de hecho, en mi infancia, por curiosidad, por desinformación, etcétera, sí llegué con un grupo de amigos, llegamos a jugar, compramos una ouija de estas que De venden, las Monte de Carlo, las ¿no? Monte Carlo, sí, y lo hicimos de manera de juego. La verdad es que, pues sí vimos que se llegó a mover la aguja, pero la verdad es que no sabemos si alguno de nosotros estaba realmente haciendo trampa, ¿no? O Claro. estaba manipulando la herramienta, pero definitivamente creo que no son cosas buenas, o sea, no creo que eso sea algo positivo, porque como bien explicas, la Ouija tiene que ver mucho con siempre elementos que son entes no son positivos y que al contrario son negativos. Entonces realmente el tener contacto con ese tipo de entes, pues no creo que sea para nada bueno si es que existe, ¿no? Claro, y al final de cuentas, pues uno creo que está, o se menciona mucho, ¿no? Que las almas que ya están en paz ya no tienen para qué manifestarse, ¿no? Entonces, si fuese el caso, por ejemplo, en esta situación de la Ouija, pues quien te llega a contestar, nuevamente entrecomillado, pues es algo que no está en paz, algo que no logró trascender. Entonces, pues ya es algo en sí mismo, pues con cierto grado de, si no de maldad, cuando menos no es un ser netamente puro con el que te estás comunicando, ¿no? Ahora bien, dentro de estas mismas, pues bueno, herramientas, se encuentran los rituales de evocación, que ya es como que el pasito siguiente de la Ouija, ¿no? La Ouija pues nada más incluso es un juego, yo considero que así es un juego como tal, porque pues incluso la mayoría de las Ouijas pues son hechas por fabricantes de juguetes, son las que se venden, pero bueno, en este caso los rituales de evocación pues ya van un pasito más adelante, ¿no? Estos son procedimientos mágicos ceremoniales que son para contactar o invocar entidades. Aquí hablamos ya de pues, los clásicos, ¿no? Círculos de sal, velas, pentagramas, libros específicos para atraer este tipo de entidades. Entonces, pues yo creo que esto sí ya tiende a ser un poco más peligroso. Obviamente al final, como hablamos hace unos momentos, pues siempre va a tener esa parte de sugestión o siempre va a tener esa parte del crearlo con la mente, ¿no? Pero al final de cuentas, pues ya son cosas mucho mayores con las cuales siento que no sería tan adecuado estarse metiendo, ¿no? Sí, claro. Los viajes astrales también es una manifestación de este tipo de fenómenos. Estos pueden llegar a ocurrir de manera involuntaria, que yo creo que a algunos de repente nos ha pasado tener sueños muy lúcidos, que incluso te ves fuera de tu cuerpo, o que incluso pues ves a las personas, pero sientes que no es un sueño, no sé cómo explicarlo, o sea, el punto es que no es un sueño normal. Ahora bien, estos viajes astrales sirven para que puedas irte a un plano astral diferente, ¿no? Se habla mucho de la tercera, cuarta dimensión en la cual nos movemos, y se dice que cuando nosotros trascendemos a esta parte del sueño o esta parte del viaje astral, pues puedes subir de nivel o incluso bajar de nivel. Entonces, esto es involuntario, pero hay gente que ya está pues adiestrada para este tipo de viajes. Sí, definitivamente los viajes astrales muestran
como que otras dimensiones, ¿no? Unos Ujú, planos dimensionales diferentes al nuestro. ujú, Y me parece también de alguna forma lógico, porque si no fueran otros planos dimensionales, pues los estaríamos viviendo o viendo a estas entidades de una manera común, ¿no? ujú. Como si fueran seres humanos o animales, etcétera, pero de una manera física. Sí, claro. Y el hecho de que no los podamos ver o que sean ocasionales, a mí me hace pensar que efectivamente pues es en un estado dimensional diferente al nuestro. Sí, claro, porque al final de cuentas sí hay muchos testimonios de personas que prácticamente se le describen al otro, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo te vi, estabas haciendo esto y esto y esto y estabas en un lugar así. Pero obviamente, como tú mencionas, ¿no? Si es que fuese el caso que esto sea real, pues la gente, digamos que está o arriba o abajo de la dimensión. Entonces, como bien dices, puedes que estés tú al lado mío de una forma astral, pero como no estoy yo en ese momento de la misma circunstancia, misma vibración, pues me es imposible verte, como bien lo mencionas. Y bien, para esta otra herramienta que voy a mencionar es de las también más famosas, de las más mediáticas, que son las canalizaciones. Esto es cuando alguien, un medium, llamado medium, o cajita, en algunos casos cuando hacen curaciones espirituales, esta persona entra en estado de trance y permite que un espíritu ingrese y se exprese a través de su cuerpo. Esto lo tocamos, por ejemplo, con Pachita, que es lo que hacía, ¿no? Que ella dejaba que un espíritu entrara en su cuerpo para hacer ese tipo de curaciones que mencionaba Jacobo Greenberg. Sí, mira, por medio de, acerca de la canalización, sí me gustaría mencionar, no sé si has escuchado a este autor que se llama Alan Kardec, que No, es la verdad no. de hecho, escribió un libro muy famoso, representativo de los espíritus, que se llama precisamente el libro de los espíritus. Ujú, Es o fue más bien un sociólogo del siglo, finales del siglo de 19, francés, que más o menos en esa época pues estaba muy de moda para los círculos sociales de clase alta, el hablar sobre estas representaciones o rituales acerca de los espíritus. Entonces, dado que era muy popular en ese entonces, esta persona dejó de realizar sus estudios sociales para dedicarse de lleno a este fenómeno que le pareció muy ujú. interesante. Y escribió varios libros relacionados con los espíritus. El más representativo es el libro de los espíritus, como bien les comento. En este libro pues, habla de muchas cosas muy curiosas acerca de qué son. Es como un ejercicio dialéctico que hace esta persona con los mediums o personas con las que decían que tenían contacto, o como bien dices, esta canalización en la que los espíritus entraban dentro de las personas y podían hacer representaciones o podían responder preguntas a las personas por medio de estos ejercicios. Hizo un experimento interesante en el que les hacía varias preguntas de qué era la vida, qué era Dios, etcétera, y los espíritus le respondían. Muchas veces decía que los espíritus que se representaban en esos momentos por medio de las personas eran espíritus malos, algunos eran espíritus buenos, algunos eran espíritus mentirosos, etcétera. Y habla un poquito sobre esto, todo esto que estamos hablando. Hablaban sobre la verdad, les explicaban sobre el origen de las cosas, de Dios, que tenía muchas cosas muy, muy apegado a lo que era la Biblia. Y lo curioso de esto es que, por ejemplo, a veces el medium era una persona, una niña, por ejemplo, de 15 años, ¿no? En la que no podía tener mucha instrucción académica. Sin embargo, relatan en el libro que daba una explicación muy, muy, muy singular, ¿no? Muy específica sobre la creación de muchas cosas, de lo que habla la Biblia, cuando esta persona, estando consciente, no tenía información, nunca había leído la Biblia, etcétera, ¿no? Entonces de ahí surge el que se preguntara de dónde venía toda esa información, y él lo atribuyó a estos espíritus. En muchos casos dice que los espíritus que se representaban eran espíritus malignos, eran espíritus groseros, que espíritus que nada más jugaban y se burlaban, etcétera. Y cuando se acercaba o le tocaba la suerte de ser representada de alguna forma como un ser de luz, como los que Ujú. hemos estado platicando, pues le daba información muy precisa e información muy interesante acerca de lo que es la vida, etcétera, ¿no? Entonces, también está un poquito relacionado esto con los espíritus desencarnados, que obviamente eran espíritus que al morir estaban vagando en estos planos dimensionales, tenían la opción de reencarnar y regresar a la Tierra para resolver los problemas no resueltos, etcétera, pasar las pruebas en las que por alguna manera llegaron aquí a la Tierra. Y había otros que finalmente se la pasaban vagando entre los planos dimensionales. Incluso habla también de que en otros planetas, en otros lugares completamente alejados de lo que conocemos. Sí, así es como comentábamos hace rato, ¿no? O sea, la parte de la Ouija que te comentaba, si se supone que los seres que ya trascendieron, que ya están, que supieron hacer bien las cosas, digamos, en su etapa en la Tierra o donde les haya tocado, ya trascendieron de una forma tal en que ya no tienen que hacer nada,
pues obviamente ellos no te van a estar contestando, como mencionábamos de la Ouija en este caso, ¿no? O sea, los seres que llegan a tener realmente el contacto, en este caso con los mediums, son seres incompletos o seres de un bajo astral, como se llama, ¿no? O sea, no son seres del todo de luz, no todos son malos, pero tampoco son seres que tengan una iluminación o un grado tal como que puedas llamarles que sean maestros. Sí, en el libro explica que los seres que son de luz o que intentan ayudar al ser humano con conocimiento son entes que incluso ya no tienen a veces la necesidad de regresar nuevamente al plano material o a regresar a la vida, sin embargo regresan porque quieren ayudar al ser humano, ¿no? Y lo curioso aquí es que finalmente estos tipos de entes, sí, son espíritus que vienen a dar conocimiento, pero pueden ser también engaños, porque hay contradicciones también ahí, ¿no? Resulta que en las investigaciones que hizo Allan Kardec, resulta que justamente en varias sesiones de espiritismo, resulta que justamente se metía dentro de la persona el espíritu, por ejemplo, de Isaac Newton, ¿no? O por ejemplo decían de Marie Curie, Sí, siempre hay etcétera. gente así Sí, famosa, sí, ¿no? gente famosa, entonces también es, pues a veces puede ser difícil creer que justamente esas entidades que murieron, justamente en ese momento escojan a ese medium para estar ahí. O algún otro libro que dice Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Claro. Weiss, que también habla sobre las reencarnaciones. Entonces también a veces es un poquito complicado creer que existan este tipo de reencarnaciones, porque también mucha gente, y no solamente una sola, única persona, ha dicho que se ha reencarnado nuevamente, o que en su vida pasada, por ejemplo, fue Ana de Arco, ¿no? Sí, siempre fueron alguien muy grande, ¿no? Fueron grandes. Cleopatra, ¿no? O Sí, y sea, justamente resulta que no es la única persona que dice que reencarnó, o que sí, reencarnó y que fue exactamente. Ana de Arco, ¿no? Hay varias personas que también dicen lo mismo, entonces no puede ser que Ana de Sí, Arco haya no. tenido varias vidas. Entonces digo, también esa es la parte en la que pues es necesario analizar bien, ¿no? Claro, y en este caso, como mencionas también, pues bueno, brevemente tocando el tema, esto también se asemeja con lo que platicamos en el especial del fenómeno extraterrestre de los ovnis, con la parte de los abducidos, que luego también llegan con información y empiezan a decir cosas que pues no tienen la capacidad de decirlas. O sea, de alguna forma, si nos ponemos estrictos, pues se asemeja bastante a esa otra situación que platicamos, ¿no? O sea, gente que no tiene realmente ninguna preparación ni ningún contexto en el cual se pudo haber obtenido la información que dan, de repente la tienen de la nada y ya resulta ser que son expertos en ellos, ¿no? En lenguajes, en ciencias, en demás. Entonces, pues sí está como que pensarse que un fenómeno que sea totalmente ajeno a la Tierra también tenga esta similitud con este tipo de situaciones del alma, del espíritu, ¿no? Sí, así es. Y bueno, en este caso también vamos a dar los enfoques, tanto el religioso como el científico, de este tipo de fenómenos. Al final de cuentas, como sabemos todos, principalmente el enfoque pues es religioso, no espiritual, pero también tenemos la contraparte que es la ciencia. Primero que nada vamos a abordar los enfoques de la parte religiosa, cómo lo ven en esta parte los diferentes religiones y cómo es su explicación para estas manifestaciones. La primera de ellas pues sería dentro del cristianismo, la cual en el catolicismo se reconoce la aparición de santos y ángeles, pero advierte contra la comunicación. O sea, en realidad te dice que sí existen, pero que no es correcto hablar con ellos, comunicarte con ellos, ya que se consideran almas peligrosas. Se acepta la existencia del purgatorio, donde las almas pueden quedar temporalmente. También dentro de estas corrientes del cristianismo, dentro del protestantismo, en este caso se niega la interacción con espíritus y considera que cualquier manifestación es demoníaca o ilusoria. En este caso, como vemos, el cristianismo en general lo acepta, pero sí la parte que te dice es no te metas con ellos. Sí, en mi particular punto de vista, yo voy un poquito más, mis ideas se acoplan un poquito más con esta idea del protestantismo, que más bien yo lo quiero decir que es cristianismo como tal, en el que no, los espíritus como tal no tienen relación con los seres humanos, sino simplemente yo tengo la creencia, con algunas lecturas que he realizado sobre la Biblia, el ser humano cuando muere pues ya no entra en el Seol o en el Hades, como lo decían los griegos, o el Seol en el judaísmo, en el que es un lugar donde van todas las almas cuando mueren, pero ahí quedan realmente dormidas, o sea, ya no tienen conciencia, ya no tienen como tal ninguna interacción, simplemente quedan dormidas, que es como tal la muerte momentánea, por así decirlo, porque sí se habla en el cristianismo, pues se habla de una resurrección y que se habla en el que Dios va nuevamente a dar un nuevo reino para todos aquellos que fueron fieles, pero va más mi idea relacionado con esto porque esto de pensar que a lo mejor la gente regresa a la tierra, yo no coincido con esa idea. Yo pienso, te digo, refiriéndome a las escrituras,
y que finalmente, pues las representaciones que a veces vemos en la vida, que yo no los niego, que yo sé que sí existen, nos ha tocado, que mucha gente les ha tocado, yo siento que sí son representaciones, pero son demoníacas, exactamente como está explicando aquí, como lo estamos explicando en la idea del cristianismo, o del protestantismo. Yo creo que son entes que sí pueden llegar a interactuar con nosotros, pero no tienen nada que ver ni con nuestros seres queridos que fallecieron, ni con Claro. seres que son cercanos a nosotros, sino yo creo que son entidades negativas, son entidades demoníacas que de alguna forma se burlan de nosotros o juegan con nosotros, con nuestra incredulidad, y de esa manera interactúan. De hecho, por eso se dice mucho, ¿no? O sea, que la forma más común en que estos seres de bajo astral o malignos se llegan a manifestar, pues es justamente tomando formas de personas o manifestaciones de personas que tú amas mucho, ¿no? Sí, sí. Entonces sí es muy importante pues tener esta parte de juicio cuando llegue a ocurrir alguna de estas situaciones. Ahora bien, otra de las religiones importantes en este caso pues sería el judaísmo. En esta cree en la existencia del Dibuk, que es un alma errante que puede poseer a los vivos. La Kabbalah explora estas entidades y la transmigración de las almas, que es el Gilgul. En este caso, pues es lo mismo, ¿no? O sea, al final de cuentas, la raíz cristiana, pues tiene una raíz judaica, ¿no? Entonces es la misma parte, ¿no? Sí se cree en la parte del trascender, del que existan, pero nuevamente, pues bueno, lo plantea como un alma errante, quiere decir que es un alma que pues no está trascendida, ¿no? Como alguien que no está en esa iluminación, en ese sueño, digamos, de paz que ya detiene una persona que ya está trascendida. Sí, así es. En el Islam también reconoce a los jinn, que son entidades invisibles que pueden influenciar a los humanos. Algunas son buenos y otros son malignos. El alma humana también atraviesa una etapa intermedia, Barzaj, antes del juicio final, que esto pues sería el equivalente al purgatorio de la parte católica cristiana. Sí, en el caso del Islam, sí, son muy conocidos los jinn, Uh-huh. incluso han sido representados también por medio de la media que tenemos por medio de la televisión, de las películas, etcétera, que incluso los llaman los genios, ¿no? Por ejemplo, está la historia de Aladino, Uh-huh. en la que se dice que como tal genio es un Es un jinn, jinn. es un jinn, en este caso dice que hay buenos o malos, pero normalmente están más reconocidos porque los jinn también son como que demonios negativos, Uh-huh. más representados en la negatividad que en la positividad, pero sí es parte de la cultura del Islam en la que estos seres son también representados, ¿no? Seres que de repente no tienen explicación, ¿no? Claro. Ahora bien, otra de las corrientes que habla de esta parte de los espíritus y demás es el hinduismo y el budismo. En este mismo manejan el concepto del samsara, que es el ciclo de reencarnación, lo que mencionábamos anteriormente. Y karma, explican que las almas pueden quedar atrapadas en ciertos planos. Creo que esto al final pues ya es algo que hemos platicado anteriormente. Más que nada es ver que pues bueno, también las religiones, aunque en teoría son distintas, pues manejan muchos conceptos similares, ¿no? Ahora bien, dentro del hinduismo también se encuentran los preta, que son los fantasmas hambrientos. Estos simbolizan deseos insatisfechos. Se realizan rituales específicos para guiarlos hacia su siguiente encarnación. En este caso, pues bueno, como mencionabas, la parte de la reencarnación, pues es de las más importantes dentro del hinduismo y el budismo, creo que son los que más manejan este concepto de la reencarnación. Sí, exacto. Y este nos habla mucho, no sé si has leído, lo leímos en la secundaria incluso, el Juan Salvador Gaviota. Uh-huh. Este libro pues te habla de justamente cómo tienes que ir reencarnando hasta alcanzar cierto grado de iluminación, de perfección. Entonces, obviamente tú puedes tener 1000 vidas y nunca trascender, o puedes al revés, puedes tener 50 vidas y en esas 50 vidas trascender pues hacia el ser superior, ¿no? Entonces aquí sí es muy importante el manejo de esta parte de la reencarnación, sobre todo porque pues hay muchos casos hasta cierto punto documentados de la misma. En este caso, pues yo sí tengo mis ciertas dudas de la reencarnación, pero cuando ya hay pruebas demasiado fuertes, por ejemplo, hay el caso de un niño, no recuerdo, creo que era inglés, el cual hablaba perfectamente de su vida pasada. Él había sido un piloto en la Segunda Guerra Mundial, y él te narraba cómo había fallecido, que fue durante una de las batallas que tuvieron contra los alemanes y demás. Pero este niño lo que tenía de especial es que te daba detalles específicos, desde cómo manejar una nave, un avión de esa época, cómo eran sus tableros, cómo hacían maniobras, incluso cuáles eran sus compañeros del regimiento. O sea, eran puntos pues específicos que decías, bueno, ¿cómo es que esto un niño, porque ni siquiera era un niño grande, era un niño creo que de 5 años, te lo hablaba perfectamente, ¿no? O sea, sí hay muchísimos casos de estos que yo creo que sí son de pensar que pueden tener un alto grado de realidad. Sí, yo en ese sentido, como te comento, yo no creo en la reencarnación. Yo creo que, mira, pues se puede dar el fenómeno, este ejemplo que me estás diciendo, se puede dar el fenómeno de lo que hemos estado platicando de las
de los espíritus que de repente puedan llegar a poseer un cuerpo, ¿no? Ujú. No sabemos hasta qué punto a lo mejor este niño, de que tenía el conocimiento, pues lo tenía, porque Claro. digo, no hay duda de eso, pero no creo que necesariamente él haya vivido una vida anterior en la que él era piloto, sino posiblemente a lo mejor un espíritu Ujú. le dijo o se posicionó en él y comentó lo que tenía, lo que la gente quería escuchar, Claro. ¿no? Pero yo, bueno, en lo personal, como te comento, no creo en la reencarnación. Y, y bueno, es una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero para todo esto que justamente estamos hablando, también tenemos que hablar sobre el enfoque científico, o sea, es Ujú. decir, la percepción que uno tiene, por qué cree en estos entes y de qué forma se puede llegar a desarrollar. Por ejemplo, en la teoría psicológica, en la explicación psicológica, pues estamos hablando de que muchas veces, como lo hemos platicado, puede ser sugestión, puede Ujú. ser una cuestión que ha pasado de boca en boca, etcétera. Entonces uno llega a tener una creencia específica de este tipo de situaciones. Se pueden dar como trastorno del sueño, etcétera, La esquizofrenia también. esquizofrenia, por ejemplo, una esquizofrenia que de repente dices que yo veo fantasmas, etcétera, pero no es que efectivamente que todo el mundo la esté viendo, ¿no? Ujú. Ese fantasma, sino que es parte de su mente y la que le está creando. Que como te digo, también uno podría decir que no existe, porque si su mente lo está creando, quiere decir que existe, ¿no? Es como cuando Claro. uno tiene un amigo imaginario, de repente la gente no lo puede ver y dice, pues es que no existe, ¿no? Realmente es un amigo imaginario que no existe, pero la persona que tiene ese amigo, pues sí está interactuando con esa entidad, ¿no? Con esa imaginación que tiene, está interactuando por lo que realmente existe, porque si no tuviera interacción con él o con esa imagen o esa idea que tiene de un amigo imaginario, pues podríamos decir que no, que de plano no hay nada, pero si realmente interactúa con esta idea, pues de alguna forma hay una cierta creencia, ¿no? O sea, una creación realmente Ujú. que puede existir, ¿no? La otra cuestión, pues, es la cuestión neurológica, que tiene que ver con lo que bien estamos platicando, también con epilepsias, etcétera, que mucha gente piensa que puede ver cosas, pero más bien se desarrolla por medio de un déficit en cuestión, Neurotransmisores, ¿no? una cuestión neuronal, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con algo real o que los demás pueden estar percibiendo. Y de hecho en estos casos, por ejemplo, en la epilepsia, pues bueno, se habla mucho que cuando tienen ese tipo de episodios, pues llegan a ver este tipo de manifestaciones, ¿no? Pero obviamente, como mencionas tú, pues es parte de que el cerebro no está funcionando correctamente, pues en ese momento, y hace que también puedas tener pues esas visiones o incluso sensaciones, porque también a veces no son propiamente como tal que veas algo, pueden ser voces, a lo mejor que nada más tú escuchas, pero al final de cuentas, pues tienen que ver con esta parte neuronal. Ahora también dentro de esta misma enfoque científico, pues se encuentra cuando pues, el ambiente, digamos, te hace propicio a estas Sí, sí, claro. manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, que estés expuesto a moho negro, pues sabemos que pues es tóxico. Sí, el dióxido de carbono, Ajá. alguna. Gas radón, un campo electromagnético, o sea, Sí, tiene un impacto en el cuerpo, ¿no? En la mente. exactamente, y esto hace que se dispare dentro de una hipoxia, por ejemplo, en el caso del dióxido de carbono, y pues empiezas a tener manifestaciones, pues visiones sobre todo, ¿no? Sí, exacto, sí. Entonces en este caso, pues yo creo que es como que ambivalente, ¿no? Porque igual pues sí es una manifestación, pero al fin de cuentas pues está pues bien justificado el por qué está ocurriendo, ¿no? Ahora, la cuestión lógica que yo encuentro de todo esto es que el enfoque científico obviamente explica lo que ya está creado, es decir, hay algo que ya está hecho, pues busca las formas de explicar de qué forma surgió, qué elementos se dieron para que se diera esta cuestión. Pero obviamente el enfoque científico nunca va a poder explicar algo que todavía no comprendemos o no tenemos Claro, las herramientas. Entonces, sí es debatible también todos estos enfoques porque, como te digo, en primera, si alguien lo está viviendo, pues es real. O sea, por lo menos es real para la persona, pero claro. eh, si es real para la persona, pues quiere decir que existe. Y los científicos no pueden explicarlo, pero bueno, finalmente pues no les está ocurriendo a ellos, ¿no? Pero eso no significa que no exista, o que no tenga, y si no tienen las herramientas para explicarlo, tampoco no podemos cerrarnos, como hemos platicado en algunos otros episodios anteriores, no podemos cerrarnos a decir que como no lo puede explicar los métodos No científicos, pues no existe. puede existir y que ya lo dejemos ahí, demos carpetazo, ¿no? Sí, exactamente, y es como mencionas, ¿no? Al final de cuentas, pues tú puedes ver un monstruo que nunca has visto. O sea, a lo mejor no tienes ni siquiera el más mínimo registro de alguna película, o sea, no tienes la más mínima noción y de repente está ahí, lo ves y lo sientes y lo escuchas, ¿no? Entonces, pues digo, ahí sí creo que es una parte bien delicada, ¿no? Como que saber diferenciar realmente qué tanto puede llegar a ser real y qué tanto puede llegar a ser mentira en el sentido de que, como mencionas, si lo ves es porque existe y si existe, pues de alguna forma, en algún nivel está ubicado, ¿no? Es que sí, el método científico se basa mucho en el materialismo, es decir, lo que existe, lo que puedo Ujú. tocar, lo que puedo ver, es lo único que existe. Y las cuestiones
cuestiones espirituales, las cuestiones de la mente, no son muy creíbles para ellos porque dicen como no es físico, o sea, no es material, no existe, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre estas dos cosas y la verdad es que, digo, es de pensarse, ¿no? Realmente, si todo lo que vemos, escuchamos y sentimos es lo único que realmente puede llegar a existir. Y es como mencionabas a final de cuentas, ¿no? O sea, todas las cosas que existen es porque alguien las pensó, como retomando lo que mencionaste hace rato, ¿no? Pero igualmente también la misma ciencia, ¿cuántas cosas ha descubierto que no creía que existieran? Sí, exacto. O sea, hace 100 años, 150 años, el átomo era indivisible, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día sabemos que incluso sus subpartículas se pueden ser divisibles. Pero obviamente, pues bueno, todo depende del momento en el que te encuentres ubicado, tu bagaje y también la apertura que tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, en el episodio de las ciencias, pseudociencias que hablamos, en el caso del negacionismo científico, del materialismo que siempre necesitan a fuerza las pruebas, pues también como decíamos en el episodio de esta parte de pseudociencias, pues es que la ciencia también debe tener esa apertura, ¿no? Porque al final de cuentas, pues los fenómenos, si se repiten, pues yo creo que mínimo meritan ser estudiados, ¿no? O sea, es parte del mismo método científico la repetición del fenómeno, y si se repite, pues yo creo que sí tendría por qué tener un estudio serio del por qué está ocurriendo. Pues es parte del proceso, ¿no? Creo que realmente a veces nosotros vemos la antigüedad o vemos la historia y pensamos que fue hace muchísimos años, muchísimos siglos, ¿no? Y que ya estamos en una etapa completamente diferente, y sí estamos en una etapa completamente diferente, pero lo que sí es que yo creo que seguimos siendo una cultura todavía un poquito, o una civilización todavía un poco verde, en la que tenemos grandes avances y se han dado avances en muy corto tiempo, se han dado avances científicos y de todo tipo, pero todavía hay cosas que no hemos dilucidado y que a lo mejor en un futuro se van a dar, ¿no? En perspectiva, la historia como tal de la humanidad tiene alrededor de 6,000 años. 6,000 años desde que se iniciaron los primeros conocimientos, tanto de escritura como del habla, y que se están registrados como tal en la historia de la humanidad, en la línea de tiempo. Son 6,000 años. Entonces, si tú te pones en perspectiva a imaginar 6,000 años, si una persona vive en promedio 80, 90 años, 80 vamos a poner, 85, en 3,000 años se han vivido solamente 60 generaciones. O sea, ni siquiera son 6,000 o son 60 generaciones nada más. O sea, se han dado solamente 6,000 años, y en esos 6,000 años en promedio, entonces estamos hablando de que la historia de la humanidad, a pesar de que ahorita creamos o sintamos que estamos muy evolucionados y que ha habido un gran cambio, que es en parte cierto, también no hay que dejar de lado de que la historia de la humanidad es muy corta. O sea, realmente no hemos vivido mucho tiempo en esta tierra, ¿no? Por lo menos de una manera civilizada, ¿no? Como para poder decir que son cosas Claro. que no tienen explicación, o que en un futuro no va a haber explicación, ¿no? Simplemente pues, apenas estamos en ese proceso, ¿no? De entender cosas que aún no entendemos. Así es, incluso entre la evolución misma de las especies, y hablo de especies en general, o sea, pueden pasar decenas de miles de años para que evolucione de esta etapa a la siguiente. Entonces, pues, es mínimo lo que tú mencionas. Ahora sí, como dice una canción, es un segundito en el tiempo, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, para ya ir cerrando el tema, vamos a platicar acerca de la teoría cuántica y la paranormalidad. Esta parte sí es un poco ambigua, ya que aunque no hay evidencia científica que vincule directamente la teoría cuántica con lo paranormal, sí hay algunas hipótesis populares que surgen de esta parte de la física cuántica. Obviamente sí, en este sentido, pues sí es como que medio pseudociencia. Aunque no existe evidencia científica que vincule directamente la teoría cuántica con lo paranormal, algunas hipótesis populares lo incluyen también, como los universos paralelos. Esto hemos escuchado muchísimo, incluso desde los mismos cómics con Marvel, por ejemplo, que ahora es la línea que está siguiendo del multiverso y demás. Esta se basa en que la mecánica cuántica está admitida dentro de la ciencia y admite la posibilidad de que realidades múltiples están existiendo a la misma vez. Algunas apariciones de estas podrían ser filtraciones entre realidades. Alguien, por ejemplo, que de repente da un salto sin saberlo, aparece en una realidad y en otro momento ya regresa a la suya. O sea, pueden ser un flashazo, digamos, en las líneas del paralelismo de universos en los cuales se hace presente una persona. Pero no necesariamente es alguien que esté muerto, puede ser alguien que está en este momento aquí mismo, sentado en este banco en otro universo paralelo, y de repente aparece aquí, pero solo fue un destello, fue un momentito. Sí, o como lo explica también las psicofonías, ¿no? Es decir, todos aquellos sonidos o voces que de repente se han llegado a grabar
y que al reproducirlos pues, escuchan una voz así en el fondo, ¿no? Esto también tiene que ver quizás con lo que tú dices de las áreas cuánticas en las que existen otros planos, en los que a lo mejor hay otros seres que no podemos ver y que están incluso cerca de nosotros, pero en otro plano, y de repente algún instrumento llega a detectar estos sonidos, estas voces, aunque también habrá que tomar en cuenta que también puede llegar a tener una explicación científica, ¿no? En algún momento a mí me llegó a tocar que cuando existían todavía los cassettes, ¿te acuerdas los cassettes que Sí, se claro, grababan de magnéticos? los magnéticos. Yo llegué de repente a reutilizar muchas veces un cassette porque de repente Sí, grababa del ciertas radio, ¿no? canciones, etcétera, sí, y lo grababa. Entonces me daba cuenta que llegaba a trasfondarse un poquito el sonido, ¿no? O sea, de la nueva canción o lo que estaba grabando, se escuchaba en el fondo un sonido también que tenía que ver con lo que ya tenía grabado Claro. anteriormente. Entonces digo, son cosas que vamos, podrían llegar a tener explicación, podría ser que no tuvieran explicación, pero no podemos dejarlos de lejos de lado de que posiblemente sí existan, ¿no? Así es. Ahora bien, dentro de esta parte también se encuentra la conciencia cuántica. Esto está propuesto por Roger Penrose y Stuart Hameroff. Sugiere que la conciencia tiene un componente cuántico que podría sobrevivir a la muerte cerebral. Que esto incluso, si nos ponemos ya muy apegados a la parte religiosa, podría ser el equivalente al alma, por ejemplo, ¿no? O sea, se desprende en cuanto tú mueres, se desprende una parte de ti, en este caso de la conciencia, y esta conciencia se supone que es una energía que vuelve y queda flotando. Entonces esa energía está flotando y se supone que nosotros como seres humanos somos una especie de receptáculos, una especie de radios. Entonces de repente puedes llegar a captar una señal, que es una conciencia que está por ahí vagando en el éter, justo en el éter, y de repente tienes esa parte de iluminación y dices, como que tienes esa parte de que vuelve un espíritu, pero propiamente es esta parte cuántica que habla de esa conciencia que sobrevive y se va al éter y queda flotando así con todo lo que ha existido, ¿no? Vuelve a esa parte del ser inmenso que es el universo, ¿no? También, pues bueno, en este caso se encuentra el entrelazamiento, que son las partículas que se entrelazan y se influyen a la distancia. Esto es lo mismo, se cuenta como que se tuerce la realidad, como que tú tuerces un cable cuando vas a amarrarlo, por ejemplo, que eso es una conexión de luz, tuerces eso, entonces las realidades se juntan y por eso es que hay ciertos saltos en los cuales se manifiestan personas o situaciones de la otra realidad encima de la siguiente. Sí, que eso me parece un poquito más como lo que quiere Sí, representar las películas de Marvel, ¿no? Con el multiverso, ¿no? Es que ya realmente yo siento que la parte de esta ciencia de la teoría cuántica, yo siento que sí, honestamente, digo, no soy científico, a mí ni me gustaba la física, fui muy malo en física, pero bueno, mi razonamiento me dice que siento que ya nada más es buscarle algo que realmente no tiene sentido, la parte de teoría cuántica, ¿no? Pero bueno, obviamente para eso hay expertos y ellos pues son los que saben, ¿no? Ya para cerrar el tema, pues bueno, vamos a hablar rápidamente acerca de las manifestaciones paranormales más comunes, las cuales pues son las apariciones visuales, lo que habíamos platicado, que si alguna vez viste de reojo a alguien, o de plano alguien se te apareció, o mucha gente que habla, ¿no? Que incluso se le aparece una persona que acaba de fallecer. Ha pasado muchos casos, ¿no? En los cuales te cuenta la pica. Es que, pues yo lo vi, me vino a saludar, se despidió de mí y resulta que ya estaba muerto, casi lo estaban velando, Sí, sí. ¿no? Los ruidos inexplicables, que esto, pues bueno, puede ser desde incluso de la misma dilatación de los muebles en la noche, por ejemplo, con el cambio de Que temperatura. truena, ¿no? De repente algo, ¿no? Ajá, las clásicas canicas que se escuchan, las cadenas, en fin. Para esto hay muchas explicaciones, la mayoría de ellas científicas, básicas, incluso de física básica, pero bueno, existen y son un hecho real, ¿no? Ahora bien, los fenómenos físicos, que es en donde entra esta parte de cuando se mueven cosas, las luces que parpadean, cuando algo te avientan casi, ¿no? Pues bueno, eso también es muy común. Las alteraciones climáticas, como les mencionaba, que pueden ser bajadas bruscas de temperatura, en el caso de que cuando rechina, la típica de que es que se mueven los muebles en mi casa, se oye cómo están crujiendo. O sea, no es que esté un espíritu dentro de tu cómoda, ¿no? Simplemente la madera, como les decía, por los cambios de temperatura, pues se expande y se contrae y es lo que tú Sí, escuchas. sí. O la niebla, por ejemplo, que tú a lo mejor si ves brumoso, pues sí puedes llegar a ver a lo mejor que adelante hay una pared cuando nunca ha habido Sí, nada, o ¿no? simplemente, como bien lo hemos comentado, puede ser una cuestión psicológica, ¿no? O sea, nosotros interpretamos ciertos tipos de fenómenos y puede ser que realmente no tenga nada que ver con un fenómeno inexplicable, simplemente nosotros quisimos creer, o a veces nosotros incluso, la verdad es que exageramos a veces en lo que vemos, ¿no? De repente vemos
a que se movió algo, que no había nada que lo pudiera mover y nosotros exageramos, ¿no? De repente, no, es que, ¿sabes qué? Esta situación se dio bien extraña y luego se apagaron las luces. Entonces también uno le mete de Sí, la claro. cosecha a veces, ¿no? Entonces, realmente si te queremos explicar algo, pues tiene que ser con un poco de rigor, no como tal rigor científico, pero sí con un poco de rigor de lógica, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sí, ir descartando, ¿no? Sí, para poder decir que no, también cualquier cosa que vemos, escuchamos y todo eso es una representación de este fenómeno. Sí, y como bien mencionas, qué bueno que lo comentaste, porque digo, rapidísimamente retomando, por ejemplo, de las posesiones y este tipo de espíritus, pues siempre se tiene que ir primero a la parte psicológica, ¿no? O sea, siempre tienes que ir descartando pasos, ¿no? Incluso el mismo Vaticano, ¿no? Uh-huh. Dice que antes de llevar a cabo un exorcismo, que lleva a cabo un análisis psicológico y psiquiátrico a la persona que dice que está poseída por un demonio, para poder ver cuál es la herramienta indicada, ¿no? Y no nada más irnos como de la oscuridad en la que decía, no, todo está poseído, ¿no? Cualquier representación que veían de una persona que se comportaba de cierta forma, decía, no, pues es una bruja, esa está poseída, ¿no? Sino ahorita por lo menos ya hay un cierto tipo de análisis que se hace previo, ¿no? A una persona que representa ese tipo de comportamientos. Sí, así es, porque incluso, pues bueno, como vemos, así no es como las películas que le hablan al exorcista y llega, ¿no? O sea, sí hay un proceso larguísimo antes en el cual, pues bueno, se tiene que justificar que se haga este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues sí es importante también hacer fehaciente esta parte de que sí las cosas existen, pero tampoco vamos a creernos todas, o no todas son pensando en esta parte netamente esotérica, ¿no? Así que pues bueno, espero que les haya gustado esta recapitulación de diferentes pues bueno, fases, manifestaciones que hay. Realmente queda el tema como siempre corto. Este tipo de temas pues realmente pues tienen mucho donde cortar, nos faltan incluso platicar de casos famosos, de las psicofonías, de diferentes enfoques, ¿no? Pero creo que en gran parte hemos logrado tocar la mayor parte de las aristas del tema de esta parte de los espíritus, los fantasmas y demás. No sé, Carlos, alguna situación que quieras dejar ya para retirarnos de nuestra audiencia. Finalmente, nada más como conclusión, yo quisiera decir que es muy parecida a las conclusiones que últimamente hemos estado llegando, que no podemos aseverar que las cosas existan, pero tampoco las podemos negar, y que yo en lo personal sí creo que existen cosas que no podemos entender y que sí existen y que ahí se le ha presentado a muchas personas. Hay fenómenos que de repente pues sí lo podemos ver, de repente que aparece algo, vemos una sombra, etcétera, que más allá de lo que hemos platicado de que sea psicológico, un trastorno psicológico, ambiental o de alguna otra forma, yo creo que sí hay una gran posibilidad de que existan estos tipos de elementos o seres. Simplemente pues, no tenemos la certeza de saber si son buenos o son malos, si son demonios, etcétera, pero de que sí existen, yo sí creo que existen, no en el sentido ni hinduista, ni en el sentido católico, sino en un sentido cristiano de lo que habla las escrituras respecto a este fenómeno, ¿no? Que finalmente pueden ser demonios y que uno cuando muere, pues simplemente ya deja de tener presencia en este mundo, de ninguna forma hay interacción con este mundo nuevamente, y que uno queda en un sueño momentáneo, ¿no? En el que ya no hay interacción con nada, ¿no? Así es, y bueno, de mi parte, igual fomentarles a que sigan haciendo la vida divertida. Al final de cuentas, estas cosas, pues creo que también es padre hasta cierto punto vivirlas, son anécdotas que son buenas de contarse, que son hasta cierto punto divertidas, entretenidas, pero sí obviamente siempre tener esa visión objetiva de saber realmente qué es lo que puede estar pasando. De nuestra parte pues es todo, esto ha sido el 8º episodio de Encuentro de Mentes, les agradecemos que nos hayan escuchado nuevamente y les invitamos por favor a que se suscriban, que compartan nuestro podcast, toda nuestra parte. Yo soy Fernava y con mi amigo Carlos González. Hasta la próxima.